Hola, soy Evelyn Santo Domingo de las Sofioras y estoy feliz de poder traer a alguien más para que puedas conocer, alguien que su voz es familiar para ti, porque me acompaña todos los martes específicamente a las 12 del mediodía y tú también lo escuchas en las mañanas. Tengo el privilegio de que esté en Puerto Rico, él vive en el centro de la Florida, pero hoy está aquí para que podamos conocerlo, el pastor Abraham Ferrer. Nada, un gusto por estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y pues nada, un placer siempre ser parte de la familia de Pura Palabra y bien contento y honrado de estar en este hermoso ministerio, ¿verdad? Y sobre todo herramienta que está bendiciendo a mucha gente ya por muchos años. Pastor Abraham, ¿cómo usted conoció a Jesús? A diferencia, ¿verdad? Bueno, yo soy pastor, ¿verdad? Soy pastor de allá en Fuenteaguayo, Orlando. Y yo no me crecí, por así decirlo, en mi infancia en una casa cristiana. O sea, mi familia siempre fue católica. Yo soy mexicano, yo soy de allá del sur de México. Y pues el catolicismo es más que nada cultural, ¿verdad? No es como que éramos católicos, pero no es como que asistíamos a la iglesia ni nada, simplemente eventos especiales o cosas así. Pero yo conocí al Señor como tal, como por ahí de los 11 años empecé a ir a la iglesia. Mi familia siempre católica, mis papás, el último en llegar, de hecho yo le he contado varias veces, el último en conocer a Dios en mi casa fue mi papá. Y a los 11 años fue que yo empecé a ir a la iglesia y a los 14 años fue que ya más consciente fue que yo decidí aceptar a Jesús en mi corazón. Y ahí fue que yo conocí a Cristo por medio de un encuentro. Yo entregué al Señor todas mis cargas. Uno puede decir qué cargas tiene un muchachito de 14 años, pero pues cuando uno no está en el camino de Dios, es increíble lo que uno puede llegar a tener. Así que nada, a los 14 años fue que yo conocí a Cristo en un encuentro. Y desde ese entonces yo creo que ya le entregué toda mi vida completa al Señor. Y pues me crecí prácticamente en mi adolescencia, desde mi adolescencia, pues puedo decir que tuve la bendición de crecerme ahora sí que en lo que es la iglesia. A los 14 años conoces al Señor, tus papás son pastores. Exacto. ¿A esa edad o fue más adelante? A los 11 años fue que empecé a asistir a la iglesia y como entre los 13 a 14 años fue que mis papás se volvieron pastores, ¿sí? Mi mamá se volvió pastora primero y después llegó mi papá. Así que como a los 14 años, ya 14 años y medio, ya fue que conocí a Cristo en un encuentro, fue porque ya pues mis papás estaban 100% pastoreando la iglesia. ¿Sabías que en algún momento te iba a tocar predicar? ¿Cuándo fue que descubriste que tenías esa gracia, ese talento para predicar? Bueno, yo no me jacto de decir que tengo la gracia o talento para predicar, pero sí siempre se me ha hecho fácil en cuestiones de hablar con ciertas personas. De hecho, en la escuela siempre que te tocaban exposiciones que querían que yo expusiera. ¿Tú lo hacías? Porque les encantaba, ¿verdad? Que yo echaba la broma, echaba el relajo, como decimos. Pero desde que yo fui a mi encuentro, desde que yo acepté a Jesús, yo dije, yo quiero entregarle toda mi vida a Dios, ¿verdad? Pues ahora sí que mi testimonio de familia, pues yo siempre dije, no quiero que eso se repita, yo no quiero repetir la misma historia. Así que desde que entregué mi vida a Cristo, yo me decidí a ir 100% full, ¿verdad? A seguirlo. Y eso conllevaba para servirle. Yo nunca me imaginé, ¿verdad?, ser un pastor como tal. Siempre me vi sirviéndole a Dios, pero nunca, desde el principio no fue como que, yo quiero ser pastor enseguida. Okay. Yo voy a ser pastor porque soy hijo de pastor. Pero obviamente en el servicio, pues es inevitable que uno no predique, ¿sí? Y no tienes que ser pastor para predicar, o sea, es inevitable que uno no predique, que uno no comparta en este caso yo con los jóvenes, o en el encuentro, compartir testimonio, compartir una palabra, porque siempre hay que estar predicando, todo el mundo tiene que estar predicando y enseñando el evangelio a todo el mundo. Y pues desde ahí fue que poco a poco se dio, me explico, cuando yo decidí entregar mi vida a Cristo y luego renunciar a mis sueños en 2 años después. Cuando dices renunciar a tus sueños, ¿a qué te refieres? Bueno, que yo jugué fútbol semiprofesional allá. Y pues yo toda mi vida me dediqué al deporte. Y llegó un punto donde yo tenía que hacer un salto. O seguía jugando, pero eso me iba a conllevar ya no seguir asistiendo a la iglesia y parar mis estudios por un tiempo. O pues dejarlo y seguir con la iglesia. Y yo no podía imaginarme, ni siquiera me podía visualizar fuera de la iglesia. Y en ese tiempo yo tampoco tenía el pensamiento de ser pastor. Simplemente yo no puedo imaginarme fuera del grupo de amistad, no puedo imaginarme fuera del ministerio de jóvenes, no puedo imaginarme fuera de estar en la alabanza de la iglesia. Así que, pues, dije, no, yo no puedo yo vivir una vida sin Dios, literalmente no puedo. Así que siempre me regí por el servicio del Señor y obviamente pues la predicación es parte del servicio, ¿no? La predicación es parte como de tu estilo de vida.
¿Cuándo recuerdas tú ese primer mensaje que diste? Bueno, el primer mensaje que yo di fue un grupo de amistad. Ok. Y yo me acuerdo así, pero formal. Y creo que fue un desastre. ¿De veras? Sí, yo creo que fue un desastre. Pero de los que sí me acuerdo, que más formal así como tal, fue una vez que empezamos a hacer los grupos, los reuniones de jóvenes en la iglesia, y a veces se dividían, ¿verdad?, los jóvenes de los adultos. Y me acuerdo cuando hicimos el primero y me tocó a mí predicar, y yo vi una prédica, me parece que fue el pastor Dante Gebel, y yo dije, yo no sé predicar, voy a copiarla de pi a pa, como decimos, y yo me la memoricé completa, y yo prediqué lo que el pastor Dante Gebel en ese tiempo, era hace muchísimos años, y porque para variar, yo vi un video viejo, o sea, no era nada actualizado. Era contemporáneo de cuando yo estaba joven, era un video viejo, y yo lo prediqué de pi a pa. Obviamente le agregué mis pensamientos, ¿no? Pero yo no sabía, no hubo... A pesar de que mis papás son pastores, yo nunca me senté con ellos y que me dijeran, mira, es así, me dejaban fluir y mira, aprende solo en el camino, pero nada, yo me acuerdo ese primer mensaje como tal, ¿verdad? En esa reunión de servicio de jóvenes, y tuve que predicar un mensaje pirateado, como decimos nosotros. Sí. Ese día, ¿verdad? Predicaste, como bien dices, un mensaje copiado del pastor Dante Gebel. Pero ¿tiene el pastor Abraham algún predicador favorito a quien le gusta no imitar, sino pero que lo escucha y le gusta cómo predica? Sí, son varios, ¿verdad? Primero que nada, depende de la influencia, depende si hablamos de los latinos o los americanos. Pastor Otoniel siempre fue una influencia, no digo porque sea tu suegro. Pastor Otoniel, Pastor Cayuna también siempre fue una influencia. En el ámbito americano, me gusta mucho el pastor Craig Rochelle, no sé si lo conocen, sí, Life Church. Un pastor en Tulsa, Oklahoma, que se llama Whitney George, y entre otros por ahí, que son secretos. ¿Cuál es el versículo favorito del pastor Abraham? Romanos 8:28. ¿Por qué? Porque desde joven, siempre hay veces que uno va avanzando y veía hasta mi familia, sí, como testimonio de familia, siempre uno era como que, mientras más se acercaba a Dios, peor te iba, podría pensar uno, ¿no? Como que más te acercabas a Dios, más le servías a Dios, y como que sentías que a veces te iba como que mal, decías, hay gente que hasta tiene ese pensamiento todavía, como que me iba mejor en el mundo que antes. Luego cuando yo me casé con mi esposa, con Joaniri, igual pasamos procesos de nuestro matrimonio, no entre nosotros, sino procesos que juntos vivimos de cambios de... Primero vivimos en Estados Unidos, luego en México, luego otra vez en Estados Unidos, luego estuvimos juntos aquí en Puerto Rico. Resiliente. Entonces literalmente estuvimos así, y ella y yo tuvimos que pausar muchos sueños porque teníamos que decir, bueno, no podemos hacerlo ahorita porque quizás nos vamos a mover. Entonces, pues a veces uno podía pensar que se te perdían oportunidades, o uno decía, mira, si hubiéramos quedado en tal lugar, podíamos haber hecho esto. Y Romanos 8:28 es porque dice la Biblia, todo obra para bien para los hijos de Dios. Y a pesar de todo, desde mi familia y de lo que hemos vivido juntos, mi esposa y yo, es como que, aunque parezcan que las cosas al principio no van bien, al final de cuentas terminan yendo mejor. Entonces, uno primero se critica y dice, pero ¿por qué pasa esto si yo le sirvo a Dios? Pero luego te das cuenta que era lo mejor. Y qué bueno que mencionas eso, porque mucha gente que te escucha diariamente compartiendo la palabra pensará que tu vida es perfecta, es genial, que no te toca atravesar nada. Uno piensa eso de los pastores y los líderes de las iglesias. Sí, pero por eso queríamos hacer esto, para que la gente los conociera y sepa que quien le está compartiendo una palabra diariamente está también en su caminar en la fe. Pastor Abraham, ¿qué es lo más gracioso que le ha ocurrido predicando? Que se me olvide el mensaje. ¿En serio? Que se me olvide. Sí, a veces, y eso me ha pasado. O sea, recientemente me pasó, bueno, pues ya sé cómo, ¿verdad? Con la práctica, ya sé cómo agarrar el hilo de nuevo, pero a veces estoy predicando, y algo que yo batallo mucho es que yo estoy hablando de un punto, pero yo estoy pensando en el siguiente punto. Mientras que yo estoy hablando, exacto. Entonces, como yo estoy pensando en el siguiente punto, a veces se me va el hilo de lo que estoy. Entonces, lo más gracioso ha sido que una vez, eso fue en México, yo estaba predicando y se me fue el mensaje por completo. Así por completo. ¿Y qué me hizo? quedé callado, y yo creo que dije, mira, vamos a orar. Y como que un momento vamos a darle conclusión.
conclusión al mensaje. Un momento, no fue conclusión, fue como que un momento de oración. Mira, vamos a orar. Okay. Y lo que la gente estaba orando, dije, ¿cuál era? Y me regresé al punto y lo empecé a ver otra vez. Y ahí dije, bueno, tomen sus asientos otra vez. Pero sí, ya saben ahí. Aquí en Pura Palabra tenemos un plan de lectura que la gente puede utilizar para estudiar la Biblia. Y está en purapalabra.com, tú puedes descargarlo. Y adicional, en nuestra aplicación puedes escuchar la Biblia, que el pastor Abraham fue uno de nuestros recursos. Quisiéramos, pastor, que en esta hora pudiera recomendarle a las personas que nos están viendo que a lo mejor no tienen ese hábito de la Biblia, de leerla, de estudiarla, cómo lo pueden hacer, qué les puede ayudar. Bueno, yo escucho muchas veces consejos, tips para leer la Biblia. Y siendo una persona, yo soy a veces muy crudo con ciertas cosas, ¿no? Y como me crié mucho en la disciplina, la Biblia es una disciplina y es como una dieta. Si uno no puede llevar una dieta quizás, o sea, no quiere decir que uno falle, ¿verdad? Pero te va a ser difícil mantenerte también. O sea, si tú no sabes hacer disciplina, se te va a hacer difícil leer la Biblia. Porque la Biblia se tiene que leer aunque queramos y aunque no queramos. ¿Sí? Y lo mejor es hacer un plan de lectura bíblico y no el plan de 3 versículos al día, no, sino un plan de donde tú digas, yo voy a agarrar un libro y voy a dedicarle a leer 30 minutos y no leerlo por leerlo, sino leerlo junto con un estudio, o sea, ¿por qué dice esto? ¿En qué momento dijo esto? ¿Qué es lo que dice el libro? ¿Por qué el libro? Y uno poco a poco se va enamorando. Llega un punto que lo haces tanto que ya se vuelve parte de ti, ¿no? Y te enamoras de eso. Así que mi consejo siempre para cuando alguien me dice, pastor, quiero leer la Biblia, porque me alegra cuando la gente llega con ese hambre. Quiero leer la Biblia, digo, pues mira, tienes que hacerte una rutina y empieza por un libro. Y no tienes que empezar precisamente por Juan, inicia por el que tú quieras, ¿sí? E investiga cómo se creó el libro, quién fue que lo escribió o cuál fue la época y enamórate de la historia del libro y empieza ahí poco a poco a ver qué es lo que Dios va hablando y pues siempre pedirle al Espíritu Santo que te dé dirección. De lo que tú... ¿Cree que le puede ayudar a las personas el tipo de traducción que se utiliza? ¿Hay una que usted recomiende más, que prefiera para la gente? En cuestión de la gente entender el contexto de la palabra y también para memorizar. A mí me fascina la Biblia de las Américas. A mí. Okay. De hecho, al principio en la iglesia, aquí en Orlando, yo estaba predicando los primeros mensajes con la Biblia de las Américas, pero la gente no está más familiarizada con la Reina Valera. Entonces, la Biblia de las Américas me gusta mucho. Pero la que sí yo he encontrado más fácil de comprender para la gente que se está convirtiendo, está empezando, es la de Dios habla hoy. No es ni siquiera la de Nueva Versión Internacional, es la de Dios habla hoy. Yo siento que está más fácil de entender. Gracias, pastor, por acompañarnos en esta hora. Tenemos algo dejado para el final. Y es que en Pura Palabra, en el programa de Un Día Mejor, hay un segmento que es favorito. Se llama La Palabra Improvisada. Entonces, yo le voy a... que no, aquí tengo que rapear, ¿no? No. Bueno, espérate. No, yo no rapeo. Ay, no, ahora dice la idea, lo siento. Porque hay niveles del segmento de palabra improvisada. No. Pero ahora que tú traíste esa idea, podríamos pedirte que la rapee. No. Ok, yo te voy a dar una palabra, ¿verdad? Dale. Y tenemos 1 minuto para que improvises un mensaje. Entonces, la palabra de esta hora va a ser tierra. Tierra. Tienes 1 minuto. Mirando allá, el muchacho de producción te va a decir el tiempo. Tenemos 1 minuto para esa palabra improvisada con la palabra tierra. Y puedes rapear si quieres. No. 3. Si rapeo 2, se corta por la voz. A la cuenta de 3, 2, 1. Cuando hablamos de tierra, todo el mundo dice, yo quiero la tierra prometida de mi vida. Yo quiero soñar y todo el mundo dice, lo que pisar en la planta de mis pies, yo sé que lo voy a conquistar. Entonces, cuando hablamos, siempre pensamos la palabra de tierra, todo el mundo está pensando en las bendiciones que Dios tiene para su vida. De hecho, la palabra tierra igual significa eso a lo largo de la Biblia, la tierra que Dios te va a dar, la nación que Dios te va a dar. Y ciertamente nosotros tenemos tierras prometidas en nuestras vidas personales y en nuestras vidas generacionales. Y si quieres alcanzar la tierra que Dios tiene para tu vida, tienes que tener una fe que te lleve a la tierra prometida. Muchas veces pensamos que nuestra fe es
atraer a la tierra, ¿sí? Hay gente que dice, yo con la fe espero cosas y espero cosas, pero la fe de verdad te va a llevar a la tierra prometida. Josué nunca esperó con una fe la tierra prometida. Josué tuvo una fe diferente, que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú tienes que ir a agarrar la tierra prometida. Así que si tú tienes fe, tienes que tener una fe de acción que te lleve a esta tierra, que son tus bendiciones. 1 minuto, 5 segundos, eso es. ¿Qué rayo estoy diciendo? Estaba ahí sudando. Muchas gracias, Pastor Abraham, por decir que sí. Es una bendición escucharlo diariamente en nuestra emisora. Para la gente que esté conectada en esta hora, el Pastor Abraham, su iglesia está en la ciudad de Orlando, donde la gente se puede comunicar por si desea participar de su iglesia. Bueno, la iglesia está ubicada primero que nada en la 12250 South John Parkway, allá en Orlando, Florida. Tenemos las redes sociales, en Facebook es Fuente de Agua Viva Orlando, en Instagram FAV Orlando, pero igual si tú quieres contactar a mi esposa y que tenemos un seguimiento personal, puedes escribirnos al 407-864-1455. Lo repito, 407-864-1455 y vamos a tener, nos darías el honor de poder atender. Muchas gracias, Pastor Abraham, por compartirnos y por bendecirnos siempre en la emisora. A ti te exhorto a que le des like, compartas este video, comentes y nos sintonices a través de la 101.5 FM en Puerto Rico o la 89.1 FM en el centro de la Florida. Recuerda siempre que el que tiene la palabra lo tiene todo.